Buenos días, Espíritu Santo. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, gracias por revelarnos las cosas escondidas de Dios. El día de ayer aprendimos algo fantástico. Hoy pretendemos que usted, en una manera más precisa, compruebe lo que Dios nos enseñó. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Aprendimos que la iglesia creció y se fortaleció en el templo y en las casas. Hoy, en nuestra segunda entrega del tema, descubriremos cómo en la Biblia este plan se ejecutó en una forma perfecta. Al devocional de hoy le hemos titulado La Casa de María. Hay tantas Marías en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que debo precisar que estamos hablando de la madre de Juan Marcos. Es decir, del compañero en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, y también estamos hablando del que escribió el Evangelio según San Marcos. Su madre era una mujer piadosa. Poco sabemos de su padre, pero he aquí una mujer a quien Dios usó para los planes que él tenía. La historia alrededor de esta casa comienza en Hechos capítulo 12 y dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo y también a Juan. Y habiendo visto que esto agradaba al pueblo, tomó preso al apóstol Pedro y planeó sacarlo al final de la fiesta de los panes sin levadura y antes de la Pascua. Así que Pedro estaba, dice la Biblia en el verso 5, custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Cuando la Biblia establece algo, lo enfatiza en una forma tan hermosa. Descubrirlo es un placer. La iglesia hacía sin cesar oración por él. Cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estando Pedro durmiendo, un ángel del cielo, mientras el apóstol estaba sujeto con 2 cadenas y guardas delante de la puerta custodiando la cárcel, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le dijo: despiértate, incorpórate, sal ahora, ponte tu capa. Y en el instante se le cayeron las cadenas de sus manos. Saliendo el apóstol detrás del ángel, no sabía él que todo esto era verdad, sino que pensaba que era solamente una visión. Pedro estaba siendo verdadera, física, materialmente liberado. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí mismo. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, aquí viene la enseñanza, el centro de la enseñanza de hoy. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el ángel del Señor me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo pensaba hacer contra mí. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. El versículo 12 nos revela dónde estaba la iglesia orando. Según nos decía el versículo 8. ¿Dónde estaba la iglesia? La iglesia estaba en una casa, en la casa de María. Y no se supone que
3,000, 5,000, como hemos visto que ya eran, y más el número de los apóstoles, estaban en este lugar. Por supuesto que no. ¿A qué se refiere la iglesia estaba reunida orando? Se refiere a ese apelativo que Dios le da a usted y a ese pequeño grupo con el que usted comparte. Usted es iglesia. Le llama iglesia a ese grupo de creyentes que se reúnen en el templo y adoran a Dios. Le llama iglesia a los unos y los otros que están bajo una misma dirección, bajo un mismo propósito y con un mismo fin: adorar a Dios y conocerle, acercarse a Él. A todo eso la Biblia le llama iglesia. De tal manera que, como aprendimos y hoy hemos empezado mencionando, la iglesia del Señor se hace, se sostiene, se disipula, se consolida, se afirma en base a dos lugares: el templo y las casas. Aquí vemos a la iglesia en la casa de María, la madre de Marcos. Pero hay otros casos. En Hechos 16:40 nos habla, escuche con atención, de otra mujer. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Va a una segunda casa donde la iglesia se reunía. Primero la de María, segunda la de Lidia. Tercero, Romanos 16:3-5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores, dice Pablo, en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. En la casa de Priscila y Aquila había una pequeña iglesia. Otro ejemplo está en el libro de Filemón, capítulo 1, verso 1 al 3. Pablo, preso por causa de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo saludan a Filemón, querido compañero de trabajo, y a la iglesia que se reúne en su casa. ¿Le queda alguna duda? La iglesia del Señor celebra, como lo hacemos nosotros, con gran gozo y alegría, estar juntos cada domingo en el lugar donde nos congregamos para bendecir su nombre. Pero también la iglesia del Señor se reúne en las casas. La casa de María, la casa de Lidia, la casa de Filemón, la casa de Priscila y Aquila, su casa, mi casa, la iglesia creciendo en la casa. Seguimos hablando de este apasionante tema el día de mañana. Esto es NDC Más Noticias del Corazón TV, el sitio en YouTube para que usted se suscriba y que seamos más de los de esta comunidad que aprendemos, inspirados por el Espíritu Santo, las enseñanzas de Dios. Oramos que se vaya corriendo el velo y que usted vaya descubriendo cómo Dios quiere usar su iglesia, su vida, su casa, para el crecimiento y fortalecimiento de los planes de los últimos tiempos. Muy buenos días.